buenas tardes a todos, amigos y amigas, que muchos de vosotros nos conocemos de estar peleando estos últimos años en defensa de las pensiones. Creo que es muy positivo pues que encontremos tiempo, aunque sea verano, para poder tener esta conversación, porque el momento es muy complicado. Yo quisiera empezar por reflexionar sobre cómo funciona el sistema de pensiones que tenemos, que es un sistema de reparto, es un sistema que de hecho es una creación de las clases populares, del movimiento obrero, pero también de otras formas de asociación social, como por ejemplo eran las cofradías de pescadores, que es el sistema de reparto. El sistema de reparto es un sistema que se basa en dar una prestación a aquellos que no pueden trabajar a partir de cobrar una cuota, de tener una cotización de los que sí trabajan. Este sistema, parece que hay algún... Vale. Sí, Este era Gerardo, sistema, ya la para allá, sí. vale. Este sistema ha demostrado ser muy sólido. Tan sólido que en la prehistoria de los sistemas de pensiones en Europa hay que irnos a la situación de Alemania. A finales del siglo XIX, después de que Marx forma la Segunda Internacional, en Alemania el Partido Socialdemócrata empieza a asociar a los trabajadores en mutuas obreras, además de sindicatos, además de otras formas organizativas, para poder tener una especie de retiro cuando no pudiera la gente trabajar. Es una creación, por tanto, de los sindicatos y de los propios trabajadores que les permite aumentar enormemente el prestigio y la afiliación a los sindicatos. Bismarck, que es un primer ministro prusiano muy conservador, se da cuenta de la jugada y lo que hace es estatalizar ese sistema. ¿Con qué intención? Con la intención de que él lo que cree, y probablemente tiene razón, es que este sistema solidario de reparto estaba dando auge y apoyo a los socialistas y a los sindicatos obreros. Y para quitar esa fuerza, ese instrumento que se habían dotado los trabajadores, lo que hace es estatalizarlo con la voluntad de controlar ese sistema. Desde entonces, nunca un sistema público estatalizado de pensiones ha entrado en crisis, y no porque no haya habido problemas en Europa o en la misma Alemania. ¿Por qué? Porque el sistema de reparto evita, en primer lugar, que se acumule el capital en forma de dinero, porque lo que entra por un lado se reparte al mes siguiente por otro. No hay la tentación de robar. Técnicamente no es posible robar ese derecho. Por otra parte, este sistema permite eso que algunos denuncian ahora, y es que los pensionistas reciban más que lo que han aportado al fondo. ¿Por qué? Porque los países progresan productivamente. Y por tanto, después de 40 años de estar trabajando, gracias al trabajo de esas personas, los países son más desarrollados. Hoy en España tenemos más carreteras, más gente alfabetizada, más hospitales, más ingenieros, más cualificación entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque alguien construyó antes este país, justamente esa generación que ahora está en la jubilación. Y por tanto, como el país se ha desarrollado, las cotizaciones que se recaudan 40 años después lo hacen en un sistema que es más productivo, con salarios más altos. Y por tanto permite que se mejore los ingresos que perciben la siguiente generación. Nunca, vuelvo a repetir, este sistema
ha entrado en quiebra. Incluso Europa ha vivido 2 guerras mundiales. ¿Qué hubiera pasado si el dinero se hubiera guardado en una caja, por ejemplo, en Alemania o en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, después que el país quedara totalmente destruido, que los estados quedaran absolutamente endeudados, colapsados? Pues no pasó nada, porque cuando la primera fábrica volvió a funcionar, cuando el primer ferrocarril volvió a funcionar y se puso en marcha la economía francesa o Alemania, se volvieron a generar cotizaciones sociales y se volvieron a poder pagar las pensiones. Este es el sistema sólido que, vuelvo a decir, es una creación de las clases populares, de la clase trabajadora, que ha sido estatalizada. Y ahora lo que vemos es que, como eso recauda una enorme cantidad de dinero y como el sistema financiero está en un momento crítico de falta de rentabilidad, de pérdida de inversiones financieras en productos tóxicos, lo que pretenden es que el Estado les rescate y les ofrezca ese servicio de pensiones, ese derecho, no como un servicio a la sociedad, sino como un negocio. Y lo que intentan es convertir esos sistemas de prestación intergeneracional en sistemas de capitalización financiera que ellos controlan. Pero claro, ¿con qué finalidad controlan? Lo controlan con la finalidad de robarnos el dinero. Es claro y evidente. Y no hace falta proyectarnos hacia el futuro. Lo estamos viendo, los sistemas privados de pensiones quiebran estructuralmente en Estados Unidos, en Holanda, en Chile o en España. Lo estamos viendo este año con las mutuas de los colegios profesionales, de los colegios de abogados, que han fracasado en la gestión de ese dinero porque es demasiada tentación y porque ese dinero lo custodia un sistema financiero que es absolutamente oscuro, que oculta qué hacen con este dinero. Porque la siguiente pregunta es, muy bien, ellos recaudan en un sistema privado y cuando lo recaudan, ¿dónde lo ponen? Nos dicen que lo ponen en bolsa, en empresas que den rentabilidad, y además le comen el coco a los trabajadores diciendo que de esta manera van a tener una pensión estupenda, porque ya que la bolsa sube tanto, los fondos de pensiones se van a multiplicar por 3 y por 4. Pero ¿qué ocurre? Que el sistema especulativo, el sistema financiero, funciona a través de una enorme movilidad de las inversiones. No es que con ese fondo, digo yo, un ejemplo, comprasen una línea ferroviaria y la explotaran durante 40 años para dar rendimiento. Eso era otro capitalismo. Hoy lo que hacen es comprar un activo de una empresa de hoteles que a los 5 minutos se vende para comprar un activo de una empresa de armamento, que a la media hora se vuelve ese activo a comprar y vender. Hoy, por ejemplo, los delegados sindicales que están en las comisiones de control de esos fondos de inversión que se han puesto en marcha, me contaban que les vienen cada mes a hacer una sesión de control mensual con un libro que es como un listín telefónico de operaciones de compra y venta, que no hay quien se aclare. Hoy en día se compra y se venden acciones por Internet varias veces al día. Y seguir la pista de esto es prácticamente imposible. ¿Quién sigue la pista? ¿Quién sí sabe lo que compra y vende? Los bancos. Es evidente que son esos bancos los que operan con ese dinero. ¿Para qué? Para poner en los fondos de pensiones los activos malos, los que no rinden, y quedarse con acciones a su nombre, a nombre de los propietarios de los bancos, de los negocios que sí dan dinero. Es evidente, no hay que ser muy listo para darse cuenta que esto funciona así. De hecho, en España llevamos 20, 25 años promoviendo las pensiones privadas y lo que ha ocurrido es que han fracasado.
no solo han fracasado porque el movimiento pensionista hemos denunciado, hemos hecho campañas ante los bancos, hemos hecho lo que hemos podido, pero sobre todo yo creo que la causa de que hayan fracasado es que la gente se ha dado cuenta que les quitan el dinero, de que pierden dinero los fondos privados. Es algo tan simple y claro como eso. Hace unas semanas estaba en Andalucía y había un compañero que había tenido la paciencia de anotar en una hoja Excel todas las aportaciones que había hecho su empresa a un plan de su empresa, que era una empresa pública, a un plan de pensiones a los que les habían obligado. Y él me enseñaba la hoja y me decía, oye, yo puse de mi cotización, entraron 30.000 euros. Y el día que me he jubilado, yo pensaba, hombre, 30.000 euros al 3, al 5%, pues aquí tendré 35, tendré 40.000 euros. El día que me jubilo y voy al fondo de pensiones, me dicen que tengo 25.000. Tengo menos de lo que he puesto. ¿Por qué? Primero, porque se han hecho malas inversiones, como os he explicado. Y segundo, porque te atizan a comisiones, es decir, te quitan el dinero por delante y por detrás. Evidentemente, para poner en un lugar 30.000 euros con 20 años de esfuerzo y de trabajo y que te queden 25, oye, que te lo pongan en el salario, que te lo den directamente, que tú no te cobras comisiones para gestionar ese dinero que además, desde el punto de vista financiero, estos fondos son muy fáciles de gestionar. No se necesita ningún experto, esto es una cosa totalmente automatizada. Esas comisiones son comisiones absolutamente desmesuradas y que forman parte del control. Bien, este es el escenario donde estamos, pero este escenario tiene un problema añadido. Y es que en estos momentos hubo la crisis del 2008, se salió muy mal de ella, porque de esa crisis, ¿quién había provocado la crisis? Los bancos, especulando financieramente, metiéndose en negocios que eran fraudulentos. Y cuando se encontraron que habían perdido el dinero, ¿qué hicieron? Pedir al Estado que les reflotara. Estos bancos que financian fundaciones que se pasan el día explicando lo importante que es la iniciativa privada y lo malo es que el Estado intervenga en economía, fueron los primeros en el 2008, 2009, 2011 en pedir que el Estado lo rescatara. Y entonces se dijo, no, el Estado os da un dinero porque estáis muy mal, pero lo vais a tener que devolver. ¿Qué ha ocurrido? Que no lo han devuelto. Y esa no devolución ha generado una enorme deuda pública. Vemos en los medios de comunicación que continuamente se imputa a gobiernos de izquierda, Zapatero en particular, que España se endeudó con unas ayudas exuberantes a la gente humilde, a los parados, a los... Pero es mentira. La mayor parte del dinero se fue al rescate bancario. Lo que fue al rescate social fue una pequeñísima parte. Y hoy el Estado español tiene una deuda impagable que se va al 140% de nuestro Producto Interior Bruto, no porque fueran muy generosos con el gasto social, de sanidad, de pensiones, de parados, no, no, por el rescate bancario. Un rescate bancario que además ha provocado, viene acompañado de otro mecanismo que también quiero explicar, que es el de la deuda pública. Los bancos se les rescata, entonces vuelven a tener dinero. Y entonces no tiene dinero el Estado. Y los bancos le dicen al Estado, no te preocupes, yo te dejo el dinero, pero me vas a pagar unos intereses que te vas a caer para atrás. Y el Estado entra en esta trampa y cambia nuestra Constitución para decir que por delante de las pensiones, de la sanidad y de la educación, el Estado lo primero que tenía que pagar era la deuda pública. Cosa que no teníamos en la Constitución. La Constitución no señalaba ninguna preferencia entre gasto social y deuda pública. No, no. Se introduce ese mecanismo, pero atención, ¿quién posee la deuda pública? Porque se hace también otra maniobra a nivel de escala de toda la Unión Europea, que es que se prohíbe hacer público
quién es el poseedor de la deuda pública, que es otra medida escandalosa. ¿Por qué? ¿Cómo un ámbito del Estado se oculta a la gente y se dice, no, no, hay que pagar como sea, pero no te digo a quién se lo tengo que pagar? Respuesta, evidentemente, porque los que poseen esa deuda pública, aparte de algunos bancos extranjeros, aparte de algún fondo de inversiones extranjero, sobre todo son los bancos españoles. La Caixa, el Banco de Santander, el Banco de... Estos son los que se han quedado con la deuda, que es un negocio estupendo para ellos, no para la sociedad. Porque ¿qué ocurre? Que los bancos lo que han hecho ha sido, primero, en ese contexto, se ha concentrado el negocio bancario. De hecho, 3 bancos tienen el 70% de los ahorros de todos los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay competencia y que, por tanto, ahora las comisiones son mucho más altas. Esto nos afecta a los pensionistas también, porque esto ha llevado a que en muchos pueblos de España se hayan cerrado las agencias bancarias. Pero atención, al mismo tiempo, el Estado ha instituido que las pensiones, por ejemplo, solo se pueden cobrar a través de agencias bancarias, de los bancos privados, porque el Estado ha renunciado. Tenemos el Banco de España. Hubiéramos podido tener lo que era antes la caja postal de ahorros. No, no. ¿Qué quiere decir darle ese negocio? Quiere decir muchísimo dinero, porque el pensionista, aunque mucha gente vive tan colgada que necesita inmediatamente ir a sacar lo que ha cobrado la pensión, mucha gente guarda el dinero ahí y lo va sacando a medida que lo va gastando con la tarjeta de crédito. Y el Estado le da esa concesión a la banca privada sin establecer medidas precautorias como limitar las comisiones que se cobran a los pensionistas o a los trabajadores o a la ciudadanía. Establecer algo tan básico como, oye, tienes esto, que es un privilegio, pero a cambio tienes que tener agencias bancarias en todos los municipios del país. No, no, no. Se les da gratuitamente a modo de favor y esto vuelve a recargar sobre la gente que tiene esa prestación. Y claro, cuando tú te metes en este negocio, ¿qué ocurre? Que los bancos dejan de prestar y dejan de prestar a una cooperativa que quiere comprar un tractor para poder mejorar su explotación, a una chica que quiere montar una peluquería y tiene que comprar los secadores y pide un crédito de 20, de 30, de 50.000 euros. ¿Por qué dejan de prestar? Porque el dinero que tienen lo ponen todo en la deuda pública. Es mucho más sencillo comprar al Estado 5.000 millones de euros y que te los pague automáticamente en el ordenador cada mes, que no hacer miles de pequeños créditos a las empresas, que te va a traer mucho más problemas de gestión. Vas a tener que estudiar si la chica que quiere montar la peluquería realmente solvente no lo ves, si te lo va a devolver. Lo que ha ocurrido es que han retirado el crédito. Y como conclusión de esto, ¿qué viene? Pues que nuestra capacidad productiva ha bajado. Nuestros agricultores son menos productivos porque no tienen crédito. Las pequeñas y medianas empresas no tienen crédito y dejan de hacer inversiones. Las cooperativas. Y claro, esto genera un dato que, vaya, que es interesantísimo de ver. La previsión de crecimiento el año que viene para la Unión Europea, 0,8. Hoy salía el Fondo Monetario reconociendo que como mínimo China va a crecer al 5%. 6 veces más. ¿Es casual? ¿Es que los chinos tienen un ADN especial? No. Es que utilizan los ahorros para invertir y producir más. Y invierten en maquinaria, en educación, y nosotros invertimos en regalarle nuestro dinero a los bancos. Y en este escenario de crisis de rentabilidad,
se descuelgan, además, metiéndonos en una guerra que supone doblar el gasto militar y evidentemente de la compra de ningún tanque, de la compra de ningún cañón ni de ningún avión se va a derivar el crecimiento económico para nadie, más bien al contrario. En este escenario, ¿qué es lo que plantea la Unión Europea? Lo que plantea es que hay que seguir con los recortes y hay que seguir privatizando las prestaciones sociales y, en primer lugar, las pensiones. Y ponen en marcha y promueven los PEPP, que son mecanismos para que lo que gestiona hoy el Estado pase a ser gestionado por la banca privada europea, también con una lógica aplastante, que es la siguiente. La Unión Europea no tiene competencias sobre pensiones. La Unión Europea tiene competencias sobre muy poquitas cosas. ¿Qué querría decir que la Unión, por qué no tiene, digamos, competencias sobre pensiones? Yo como economista ya me gustaría que tuviera competencia, porque esto quiere decir que entonces hablaríamos de un sistema de pensiones europeo y que pondríamos en común la edad a que nos jubilamos, los derechos que tenemos, el hecho de que si uno trabaja en un país y luego en otro, eso se acumule y además generar una presión hacia arriba. No, yo quiero tener unas pensiones mejores como la que tienen, yo qué sé, a una hora los franceses. No, no. Cuando montan el artilugio de la Unión Europea, dicen, no, las pensiones que cada Estado se apañe. Porque ¿qué caramelo envenenado hay detrás de esto? Hay el caramelo de que los Estados se peleen para empeorar las pensiones. ¿Cómo empeorar? ¿Por qué? Porque los Estados entran a disputar cuando no hay una política laboral común, un salario mínimo europeo, cuando no hay un código de trabajo común de horas de trabajo, etcétera. Lo que se produce, si tienes un mercado común, es una competencia entre los países para atraer capital, bajando salarios y bajando prestaciones. Para que nos matemos entre sí los ciudadanos europeos, no, no, yo si no quiero que la fábrica se vaya a Francia, voy a bajar las cotizaciones sociales para que el empresario gane más dinero. Y con 30, esto, ¿eh? 30 minutos más, Franqueza. Perdonadme que ya me... Bueno, en este escenario de competencia hay una instrucción generalizada de recortar nuestro sistema y ahora aterrizamos en España. ¿Qué vemos? Que este verano están saliendo cosas como que se promuevan convenios colectivos en la hostelería, por ejemplo, de Baleares, en la construcción en todo el Estado, que desvían una parte de las cotizaciones sociales que iban a la seguridad social hacia sistemas privados de pensión. Esto tiene un problema doble. En primer lugar, nosotros, la gente que es pensionista, ahora tendrá menos dinero en la seguridad social, porque el dinero se va a otros sistemas. El sistema de reparto entra en quiebra porque le quitan dinero. Fijaros que no han querido hacer la auditoría. Y en su lugar dicen que en el 2040 nuestro sistema entrará en crisis. ¿Por qué no quieren hacer la auditoría? Porque todavía, a día de hoy, con las cotizaciones sociales que tenemos, todavía la seguridad social tiene superávit, cobra más de lo que reparte en pensiones. Y nos dicen, no, pero hay que bajar las pensiones porque si no en el 2040 nadie sabe cómo viviremos. Desde luego, muchos de los que somos ahora pensionistas igual no estamos ahí. Y seguramente en el 2040, por poco que nuestros jóvenes hagan bien las cosas, seremos capaces de cambiar todo este lodazal, ser más productivos, mejorar el país y poder dar todavía mejores condiciones de pensiones. Especular sobre lo que ocurre en el 2040 es simplemente para robarte en el día de hoy. ¿Qué es lo que hacen con estos convenios? Quitar dinero al sistema de la seguridad social. Pero hay otro componente. Ese trabajador de la construcción, esa mujer que limpia habitaciones en el convenio de hostelería,
todo el dinero que le ponen en su sistema privado de pensiones lo va a perder, porque es lo que históricamente ha ido pasando. Se pierde. Los bancos, ¿dónde estarán cuando se jubilen? Pues igual se los ha comprado otro banco, igual han desaparecido, igual ha habido otra crisis financiera, que como siempre la pagarán aquellos que tenían derechos como las pensiones en los bancos. Es en esta situación que desde COESPE y otros movimientos pensionistas, el MAP, el Andalucía, el movimiento vasco, estamos llamando a la movilización este otoño. Una movilización en defensa, junto con Asjubi, en defensa del sistema público de pensiones, intentando evitar lo que ahora están tramando a oscuras. Fijaros, estos días salían cosas como: las viudas cobran demasiado, habrá que hacer un cambio. Eso sí, vamos a subir un poquito la viudedad más baja, pero hay viudas que cobran mucho, vamos a reformar. Están diciendo, oiga, que como los pensionistas son muy creativos, hay que darles permiso para que trabajen. Y hay que decir, hay determinadas categorías de pensionistas, médicos, catedráticos de universidad, gente que escribe libros, que pueden trabajar. Y es legal. Ese no es el problema. ¿Cuál es el problema cuando te permiten trabajar? Que preguntárselo a los alemanes. Hace 20 años les permitieron tomar minijobs y ahora los minijobs son trabajos de 8 horas. Y encima son el sector más pobre de la sociedad. Si permitimos esto, mañana van a decir, si te quejas de que no puedes pagar la calefacción, ponte a trabajar en lugar de ir a las obras. Están intentando introducir esta cuestión, eso sí, adornado a lo mejor de que igual hay una reducción de la jornada laboral. Por cierto, reducción que en términos reales de lo que están hablando, ya en muchos sectores se está por debajo. Hay que salir a defendernos y debemos organizarnos. Con movilización es posible defender este derecho. Nos decían, no había dinero, las pensiones habían de perder frente al coste de la vida. Nos movilizamos y conseguimos recuperar una parte del IPC. Nos decían, es imposible resolver lo de la brecha de género. Hemos conseguido medidas que compensan, aunque ahora están tramando otras. Si hay movilización, es posible defender el sistema público de pensiones. Pero movilización quiere decir, en primer lugar, mantenernos activos, no dejarnos llevar al sofá, seguir manteniendo las acciones que estamos haciendo, porque los pensionistas son los que nos movilizamos, somos poquitos. Es una parte pequeña, pero ellos saben que teniendo las organizaciones que tenemos, que cubren todo el Estado, cualquier medida que pongan en marcha puede generar una contestación enorme en las calles en muy pocos días. Basta que hagan la provocación. El ejemplo es lo que ha pasado en Francia. Por tanto, mantener en tensión ese tejido social es importantísimo. Por otra parte, necesitamos hacer pedagogía. Necesitamos explicarles a nuestros jóvenes que nosotros estamos defendiendo nuestra pensión, pero también la suya. Y entender, junto con los trabajadores activos, que las pensiones no son opuestas a los salarios. Al contrario, nosotros queremos que suban la pensión mínima, pero también el salario mínimo, porque cuanto mejores son los salarios, más saneado está el sistema de cotización social. Y por tanto, tenemos que hacer pedagogía para que los trabajadores entiendan que cuando hablamos de pensiones estamos hablando de una parte de su salario, que algún día, no lo sabemos con exactitud, el sistema de reparto es un sistema de solidaridad. Si una persona muere a los 30 años, pues no tendrá pensión. Pero si una persona muere a los 100, sí que la tendrá hasta el final de su vida. Por cierto, los sistemas privados
colocan a las gentes en una tortura continua, porque tú tienes un fondo que se va acabando. ¿Cómo va esa paellita, Carmen? Superado. Caldo paella fácil, gallina blanca. El sabor de casa. Por favor, apaga los micros. Sí, bueno, estaba Bueno, con esto, vamos, ¿no? De que sí, los sistemas privados son sistemas que angustian a la gente, porque tienes un depósito que se va gastando. Y dice, bueno, yo me hago un plan para vivir hasta los 85 años. Y si vives 87, ¿cómo vas a pagar la luz los 2 últimos años de tu vida? Y si en cambio dices, no, voy a ser muy austero pensando que viviré hasta los 100. Y si te mueres a los 85, el dinero que has ahorrado, ¿a dónde va a ir? Es una angustia cuando la gente mayor lo que quiere es socializar, al igual que lo hace en sanidad. Un seguro colectivo quiere decir que compartimos el riesgo entre todos. Y ya sabemos, si nos morimos antes, habremos aportado más de lo que habremos sacado. Si nos morimos más tarde, no tendremos que vivir en esa angustia que nos coloca lo privado. Bien, terminando, Ramón. sí, con estas reflexiones yo quería dirigirme a vosotros para que en lo que son las movilizaciones en septiembre, en el Día del Mayor, en esa semana de que empieza el 30 de septiembre, y en la marcha que vamos a hacer a Madrid el 26 de octubre, os impliquéis lo más posible, que hagáis actos en los pueblos, que os dirijáis a vuestros hijos, a vuestros amigos que todavía están en los sindicatos, en los centros de trabajo, para que hablen de este tema. No permitamos que los medios de comunicación sepulten este debate. No les dejemos pasar una en las trampas que cada día intentan suministrarnos. Y si somos capaces de hacer este esfuerzo, que lo estamos haciendo en carteles, en actividades como son esta misma charla, estos tiempos oscuros que estamos viviendo pasarán y conseguiremos pasar la antorcha de los derechos sociales a las nuevas generaciones. Son derechos que conquistaron los trabajadores que se organizaron en la internacional en el siglo XIX, que nos la han legado a nosotros y que nosotros debemos preservar y legar para que otros sean capaces de defenderlo con nuestro ejemplo. Igual nos equivocamos en algunas cosas, pero en lo que podamos ser pedagogos, como las Madres de Mayo, transmitir la defensa de lo público, la defensa del colectivo, de las personas trabajadoras, hombres y mujeres, que para vivir lo único que tenemos es nuestro trabajo. Y muchas gracias y perdonadme.